Pam, ¿puedes ponerle para que me compartan todos? Sí, varios participantes pueden compartir la formación. Hola Isa. Sí, buenas tardes, amigas, amigos. Gracias por unirse a esta sesión en la que vamos a conversar sobre la novela Mrs. Dalloway. Empezamos con una breve presentación de Mariana Rodríguez Barreno, que es doctoranda en la Universidad de Cambridge, ¿no? De No, Oxford. de Oxford, de Sí, Oxbridge mejor. de Oxbridge. Sí. Bueno, gracias a todas por venir y bienvenidos, bienvenidas. Mariana, por favor, cuando quieras. Gracias a ustedes. A ver, yo voy a hacer una presentación más bien general. Después Daniel Romero nos va, ay no, perdón, ¿qué dice Start? Ya, ahora sí. Va a hacer el tema, a tratar el tema de Septimus, pero lo que quería básicamente mostrarles era hablar un poco de los temas generales de Mrs. Dalloway. Dame un segundo, por favor, para poner, ahora sí, ya. Hablar un poco de los temas generales de Mrs. Dalloway y pensar en Londres, ¿no? Como un personaje más de la novela. Bueno, entonces el tema central gira alrededor de esta expresión de la conciencia individual, ¿no? Frente a varias estructuras sociales, como el sujeto moderno, especialmente la mujer, el individuo traumatizado, con Septimus, y trata de buscar sentido, autenticidad y conexión en un mundo que está en realidad fragmentado después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? También por esta inflexión que hace el tiempo moderno y que empiezan a chocar también con las convenciones de la tradición. Entonces, en los años, digamos, las primeras décadas del siglo XX, que es el momento en el cual se está enfocando esta novela, em, exploran un poco esa fractura, ¿no? De la modernidad que además se enmarca en este espacio que es Londres. Y algunos puntos importantes que me parecieron apropiados para empezar la discusión más adelante es precisamente que no hay una estructura, ¿no? Lo cual es muy típico de de las novelas modernas. Esta fractura que en realidad deja de presentar una trama, ¿no? Una historia con un argumento consolidado para más bien empezar a mostrar varios puntos de fuga, ¿no? A través de un solo día, ¿no? Que es un día en el mes de junio en Londres, poco después del fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y es curioso a partir de esta idea cómo la forma de la novela se refleja también en el nombre de Clarissa, ¿no? Que el apellido Dalloway en realidad estaba viendo un poco las notas que había hecho Virginia Woolf en los manuscritos de esta novela y anota estas dos acepciones, ¿no? Dalliance y Delin como divagar, ¿no? Perderse un poco. Y es precisamente lo que la novela nos muestra, o sea, literalmente con los personajes explorando la ciudad, pero también la novela es una divagación dentro de la mente de estos personajes, ¿no? Y además del apellido, Dalloway viene de Daleway, que estaba registrado como el habitante del camino en el valle, pero también como una persona que solía, como el arquetipo de una persona que solía caminar, ¿no? Por el campo, identificando, usando sus sentidos. Y a partir de esta idea también creo que es importante pensar no tanto en lo racional, sino en los sentidos, ¿no? En la percepción, cómo en realidad esta no es una novela que nos conduce necesariamente a la lógica, sino a estar atentos más bien a lo sensorial, ¿no? Vemos
cómo los personajes huelen cosas, ven cosas, se asustan, ¿no? Entonces todo el sistema nervioso está un poco volcado en la presentación de la forma de la novela, ¿no? Y esta es precisamente la idea que marca el recorrido. Lo cual va de la mano con el título original que Woolf pensó para esa novela, que inicialmente fue The Hours, ¿no? Las horas. Em, y si vamos a pensar en otros referentes cercanos a esta idea de que todo transcurre en un día, no podemos dejar de pensar también en el Ulises de Joyce, ¿no? Em, al mismo tiempo. Bueno, Cecilia va a hablar después un poco sobre la forma del indirecto libre, ¿no? Pero es una vertiente que precisamente surge en la novela moderna sobre la conciencia, ¿no? Y aquí el tiempo es también una constante importante para subir o bajar esa intensidad de la percepción. A partir de esta estructura también se diluyen los límites entre el narrador y el personaje, o sea, el narrador sabe muchas cosas que están en la cabeza del personaje, ¿no? Em, es una temporalidad también simultánea o nos introduce a una temporalidad simultánea, porque el presente en realidad, desde el que se cuenta la historia, contiene el pasado y el futuro al mismo tiempo, ¿no? O sea, Clarissa, su piel había envejecido porque, o estaba demasiado blanca porque había tenido influenza, ¿no? O sea, los rasgos que empieza a decir el narrador en el presente en realidad contienen estas fórmulas del pasado y también rasgos hacia el futuro. Entonces hay una conjunción del tiempo individual, pero también del tiempo histórico, que no necesariamente es un tiempo histórico explícito, ¿no? Este tiempo histórico, por ejemplo, podemos percibirlo a través de sutilezas sobre otros personajes, ¿no? Como la mujer, eh, creo que es Mrs. Bexborough, ¿no? Que abre este sobre en el bazar y al abrir el sobre recibe la noticia de que su hijo ha fallecido en el combate, ¿no? De la guerra. Pero sigue con el afán de su día, que es llevar a cabo este bazar. Entonces son esas pequeñas como glimpses, ¿no? Como pequeñas visiones de lo que está pasando en realidad en el tiempo histórico que se mezclan con ese tiempo individual. Y por supuesto, lo más presente, lo que más se deja ver en la novela es este flujo de conciencia de las diversas multiplicidades y perspectivas de los personajes. Y naturalmente la novela se centra en el personaje de Clarissa Dalloway, que en su momento también es un statement con respecto a las novelas centradas en personajes mujeres, ¿no? Marca desde el inicio, o sea, desde el título, la idea de una mujer casada con el Mises, ¿no? Que corta un poco con la tradición inglesa en donde las novelas en general sobre protagonistas mujeres tenían solo como título los primeros nombres, ¿no? Clarissa, Emma, y tal vez una excepción sería Jane Eyre, que es ya la constitución hacia un personaje más independiente, ¿no? Los personajes en realidad que suelen llevar apellidos o títulos en la tradición occidental, como Madame Bovary de Flaubert o Ana Karenina de Tolstoy, son novelas en donde los personajes, las mujeres son vistas desde esta óptica del adulterio, ¿no? No es el caso necesariamente aquí, pero tampoco Clarissa Dalloway es un personaje, digamos, constituido o un personaje modélico, ¿no? Con respecto a ciertas convenciones de la moral inglesa que se está representando aquí. Bueno, entonces es una mujer de la alta burguesía. Nos metemos en la historia de vida de Clarissa Parry, que ahora se ha convertido en Clarissa Dalloway, ¿no? Que es en realidad una institución, Clarissa Dalloway en sí misma. Pero tiene un pasado que se desenvuelve y se cuestiona en la novela. Y bueno, entonces Clarissa Dalloway es una puerta de entrada a esta vida social que implica ponerse una máscara, ¿no? Representa la vida exterior, la forma, la civilidad, ¿no?
Y eso se ve precisamente en la organización de la fiesta y en la fiesta en sí misma, en donde intenta siempre crear unidad y armonía, ¿no? Pero la novela nos muestra cómo resiente en realidad la soledad y la superficialidad de las relaciones sociales. Y a pesar de que Clarissa Dalloway trata de contener esta sensibilidad, la sensibilidad se desborda en este flujo narrativo que nos presenta la novela, ¿no? En realidad es una esposa, anfitriona, mujer respetable, cuya sensibilidad la orienta, ¿no es cierto?, a esas labores sociales, pero no propiamente a ese disclosure de su individualidad, ¿no? Eso más bien lo vemos nosotros en el flujo narrativo de la conciencia de la novela. Sin embargo, hay varios personajes que hacen aflorar esa sensibilidad reprimida, ¿no? La nostalgia de Sally Seton y su dimensión erótica, Peter Walsh con la dimensión afectiva y las dudas sobre varias decisiones vitales que ha tenido que tomar Clarissa Dalloway para entrar en ese molde social, ¿no? Entonces, podemos decir que ella encarna el conflicto entre apariencia y autenticidad, entre lo que es la vida vivida y lo que es la vida sentida, que más bien nos da ese flujo de conciencia. Y por otro lado tenemos este otro gran personaje que es, en realidad como lectores, lo vemos a partir de pinceladas, ¿no? Es bastante sutil también las maneras en las que las vidas de ambos empiezan a cruzarse al inicio, ¿no? Ya después como que estas dos presencias se hacen mucho más marcadas. Y Septimus Smith es precisamente la sombra de la guerra, es decir, la presencia de un sujeto que atraviesa esta modernidad, pero desde el desgarro, ¿no? Y en donde el tiempo histórico ha marcado una pauta brutal, ¿no? Es una figura espejo y también es contrapunto de Clarissa. Representa cómo esa vida interior, reprimida también, llevada al extremo, em, surge, digamos, o hace surgir esta imposibilidad de soportar la experiencia moderna, ¿no? Em, Su trauma lo separa del mundo racional, productivo, es alguien que no puede reinsertarse después del gran acontecimiento de la Primera Guerra. Pero en realidad la idea del suicidio, y sobre eso seguramente nos hablará más Daniel, puede ser leído como un acto de resistencia, ¿no? Ante una sociedad que constantemente patologiza la sensibilidad, especialmente la inglesa, ¿no? Hay este refrán o este dicho, esta expresión, ¿no? ¿Cómo es? Creo que es upper tight lift o algo así. Alex, tú me puedes corregir, ¿no? Pero como de Stiff upper lip. eso, stiff upper lip, ¿no? De continuar a pesar de cualquier cosa que sea que te esté pasando. Entonces, bueno, esta historia introduce una crítica profunda al poder médico y al autoritarismo también de ese deber patriótico que postula la guerra, ¿no? Y cuyos rezagos o, digamos, secuelas vemos en el personaje de Septimus. Em, sí. Entonces, bueno, quería pensar un poco más, y aquí lo voy a hacer de una manera más visual, en Londres como un personaje, ¿no? Y con la presencia del Big Ben, sobre todo marcando esta pauta del tiempo cuando el tiempo se cumple, ¿no? Y en general tenemos estos tres recorridos importantes, ¿no? Los que resaltan más, el de Clarissa, el de Septimus y el de Peter Walsh por Londres. Acá tenemos los tres recorridos, después pueden verlo mejor. En general, esta idea de que Londres sea un personaje nos ayuda a pensar en la ciudad moderna a través de sus calles, los ritmos que marcan cada calle, cada barrio, ¿no? Cada distrito. Y Woolf trata de capturar esta modernidad urbana, también introduciendo digamos, los objetos que pertenecen ahora ya a las ciudades, ¿no? Es decir, los aviones, los automóviles, las vitrinas, las multitudes. La ciudad entonces va a reunir
dos vidas, que son las de Clarissa y las de Septimus, digamos, con mayor tenor. Y lo que refleja en realidad son dos experiencias de vida que no se cruzan necesariamente, pero que están en una red, están inscritas en una red de simultaneidades, ¿no? Creo que eso es importante pensar. Entonces Londres en su modernidad nos muestra en la novela la complejidad de este sujeto moderno, ¿no? Y la percepción es precisamente clave para poder anclarse a la vida en esta red de simultaneidades, de movimiento, de una ciudad que bulle, una ciudad que es absolutamente agitada, ¿no? Em, bueno, entonces en Mrs. Dalloway, Woolf crea una forma narrativa moderna para explorar esa vida interior en su profundidad, pero también en la vulnerabilidad, ¿no? Pensando desde el lado de Septimus. Y a través de ese paralelismo entre Clarissa y Septimus y el contraste entre la fiesta y la muerte, la autora revela que una verdad, creo, importante, ¿no? Con respecto a esta nueva vida moderna, ¿no? Vivir intensamente, pero con conciencia de la fragilidad, que es también algo que le preocupó mucho a Woolf, ¿no? Em, digamos, en general en todos los personajes, muchos de sus personajes están siempre en ese filo. Y solo para cerrar y ya darle paso a Daniel, unas fotos de Londres en los años 20, que son em, que es el tiempo en el que se publica la novela. Vemos estos automóviles, estos buses, ciudades que ya empiezan, ¿no? a colmarse, las vitrinas con las novedades como los discos que vemos aquí, los parques grandes, o sea, igual todavía es una ciudad muy con espacios verdes, muy caminable, ¿no? Como nos muestran los personajes. Otros barrios que empiezan a cambiar, em, labores de trabajo, diversos tipos em, sociales, las carreras que mencionaban o los partidos que mencionaban también en la novela. Esta es una foto de Pimlico, que es un barrio el que Clarissa Dalloway mira, ¿no? Un poco a lo lejos, con distancia, ¿no? social. Una foto de mujeres comprando flores que bien podrían, o sea, representar la moda que lucía Mrs. Dalloway en ese momento. Mercados empiezan a ampliarse. Esta es una foto de Covent Garden, por ejemplo. Esta idea del el capitalismo también transforma severamente las ciudades, como sabemos, las multitudes, el tren, la gente esperando el tren. Esta idea del divagar, ¿no? Del explorar esta ciudad moderna, que en realidad esta idea del flanerismo también está muy presente, no es una divagación mental, pero también del espacio en concreto, ¿no? Y bueno, terminamos con una foto de Great College Street, que era la casa, la calle en donde vivían los Dalloway. Eso es por mi parte. Entonces, Daniel, creo que Ujú. Qué bacán el mapa de los recorridos, no lo había visto. Después lo voy a ver con más detalle. sí. Em, Originalmente mi plan había sido hablar solo sobre Septimus. Cuando Cecilia me pidió, todavía no había leído la novela, entonces no sabía qué más pasaba. Y me di cuenta que era imposible también hablar, no digamos hablar de Clarissa. Entonces voy a hablar de esta novela desde dos contextos históricos. Una es la pandemia del 18 y la otra es la Guerra Mundial Primera del 14 al 18 también. Voy a comenzar con el menos claro, con el más difuso, y al final ambos se juntan. Y esa parte es bien chévere, espero que crean mi hipótesis. El contexto número uno, como les dije, para poder entender esta novela es la pandemia de la gripe llamada española, aunque comenzó en Estados Unidos de 1918. Y estuvo activa, bueno, como dije, del 18 al 20.
y tuvo una mortalidad bastante grande. Es imposible decir la cifra exacta. Expertos calculan que fue entre 10 y 20, lo que se traduce a nivel mundial a una mortalidad de entre 3 a 6%, lo cual es bastante grande, porque si a eso le sumamos lo de la guerra, murió un montón de gente en muy poco tiempo. Hay un problema literario asociado a la pandemia del 18 que es probable que se repita con la pandemia del COVID, y es que no hay muchas representaciones claras ni constantes de esto. A pesar de que se conoce que generó muchas muertes, mucho horror, mucho contagio, se usaron muchos recursos para intentar lidiar con esto. Elizabeth Oka establece que las referencias a la pandemia siempre son escasas, tanto así que Mrs. Dalloway es una de las novelas de la época con más presencia de la pandemia, como para que entiendan lo poco que suele estar en el canon. En general se prefirió escribir por la guerra por diferentes razones que no vienen al caso. Entonces, mi primera pregunta para entrar a esta novela es, ¿cómo influye la memoria post-pandémica en Clarissa y su entorno? Algunas ideas generales antes de pasar a un par de citas. Primero que de forma clara, Dalloway es un cuerpo que sobrevive una pandemia, ¿no? Se habla de que tiene influencia y que tiene varios síntomas que perduran. Se habla de que es pálida, de que se cansa cuando sube las escaleras, tiene que descansar y no se asocia a que cumple 50 años. Son como estos síntomas que están constantemente rondando. Ella se da cuenta que ahora tiene muchas canas también, y por lo tanto es posible suponer que tuvo algún caso grave de esa gripe, como pasó con muchas personas que todavía tienen ciertas secuelas de lo que llaman el long COVID. Se sabe que ciertas influencias generan estos síntomas a largo plazo. Y también sabemos que, y esto cuando piensa en en la señorita Killman, que está muy cercana al dolor, como que ciertas preocupaciones rápidamente le generan dolores. Y voy a usar una frase de Mariana: parece que su sistema nervioso está volcado, está como crispada constantemente, como Septimus, ¿no? Y una primera cita es que parte de su sensibilidad tiene que ver, según quien narra esta novela, con el corazón dañado por la pandemia. Como que hay esta hipótesis que a partir de esa vivencia, que podemos presumir que fue más o menos grave, comienza a ver de una manera diferente. Entonces, esta mirada de Flaner se interpreta como un síntoma que todavía perdura de la pandemia. Es un primer indicio de que la medicina moderna está volviendo patológico algo que en principio no debería serlo, ya sea porque es una mujer y hay esta herencia pictórica de la mujer histérica del siglo XIX, o porque tiene una mirada un poco artística y los artistas también en el siglo XIX fueron pensados como degenerados. Pero en este caso hay un discurso mucho más científico sobre eso. Ya no se habla de algo moral, sino que es un síntoma post-pandémico. En esta cita, en este fragmento sobre Doris Killman, es interesante porque a partir de esta incomodidad ideológica de que ella cree que esta Doris Killman va a enseñar cierta religión y es mucho más conservadora, ella habla de su malestar, digamos, psicológico como un monstruo. O sea, es un monstruo, este odio es un monstruo, pero como dice la cita, tenía el poder de provocarle la sensación de ser rasgada. Otra referencia a los cuerpos dañados, ya sea de la pandemia o la guerra, de dolor en la espina dorsal. Le producía dolor físico. Entonces, es un cuerpo que está constantemente cercano al dolor y por lo tanto funciona como un recordatorio de que los cuerpos son frágiles y que siempre están al borde del daño. De manera semejante, el cuidado que se le da es un cuidado de aislamiento.
cuando se dice que se va a su cuarto a leer, se dice que parece una monja, que parece un niño que está yendo a una torre, se le vuelve un sujeto infantilizado, pero me interesa más, aunque es muy cortito, la manera en que se describe el ático. Se habla de una cama estrecha y hay otra cita que dice como que siempre la cama se vuelve más chica, como que hay una mirada de aislarla y que ese es el espacio que a ella le corresponde para poder descansar bien. No el lugar comunitario, sino aislarlo, y pista es lo mismo que le va a pasar a Septimus después. Y hacia el final, hacia la fiesta, la persona más empática con Septimus es Clarissa, porque ella es quien, a partir del relato, entiende qué cosa le pasó y cuando le cuentan que falleció, haciendo una referencia, creo yo, a el cuento La muerte de la máscara roja, dice, en su fiesta, que es este espacio de felicidad, es un espacio para olvidarse del dolor físico, como que la muerte llega ahí. De la misma manera en que tanto el cuento como en la vida real, las enfermedades de contagio aéreo penetran todas las fiestas. Entonces, la muerte, que era algo que quería mantenerse al margen de la fiesta, finalmente llega de la misma manera que llega la pandemia, ya sea en el cuento de Poe o en la vida real. Esto me permite saltar a Septimus, que es el segundo contexto, que es el de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18. La guerra termina en noviembre, la pandemia comenzó en marzo, entonces hubieron unos 7 meses en las que se sobrepusieron ambos. Y de hecho, una de las poblaciones que más sufrió la pandemia fueron los soldados en las trincheras por la cercanía de los cuerpos. Murieron 10 millones de personas, 20 fueron heridos, a esto se le debe sumar lo del genocidio armenio, al menos 1 millón más. Y hay un problema acá, ya no es un problema literario, sino uno social de cómo podemos integrar a los heridos, tanto físicos como mentales. Y actualmente sabemos, esta cita debería haber estado en el otro lado, que hay una relación entre las influencias y ciertos desórdenes psíquicos a mediano plazo. Uno de los problemas que están bien documentados es las reconstrucciones físicas de los cuerpos dañados por los fragmentos de bombas, como son las shells, que es la metáfora que se utiliza para hablar de Septimus, ¿no? A nivel psicológico es el shelf shock, pero también los cuerpos sufrían shock shelf, ¿no? O sea, es lo mismo, solo que uno es psicológico y el otro es físico. Mi segunda pregunta es, entonces, ¿cómo influye el trauma de la guerra en Septimus y la gente alrededor de él? Algunas ideas generales. Septimus es un cuerpo que sobrevive la guerra de manera explícita. Segundo, algunos síntomas que están constantemente ahí, como Clarissa, nunca se describen de manera súper larga, sino que se van dando de a poquitos. Hay una pérdida de peso. Se habla que camina raro cuando están en el parque y lo ve, ay, se me fue el nombre, el que va a hablar con Clarissa y luego va al parque. Cuando lo ve de Peter. lejos, Pete, ahí Peter. está, ve que camina medio raro. Septimus se sobresalta muy rápido también y está cansado constantemente. Entonces son ciertos síntomas que le quedan ahí. Y lo que me interesa acá de manera más metafórica es como el síntoma más fuerte, que es más constante también, que él imagina que Evans, que era su amigo de la guerra, vuelve. Y hay dos síntomas. Está el de la culpa. Por un lado, hay cierta culpa de sobrevivir, pero también hay un duelo no resuelto y la novela también se pregunta cómo podemos lidiar con estos guerras, perdón, con estos duelos. Y es un ejemplo de cómo la muerte, incluso si la guerra terminó, sigue estando ahí. Y Septimus es un poco eso, cómo hay un cuerpo que está constantemente cercano a la muerte y cómo los médicos deben lidiar con eso. Un par de citas importantes. Uno de los miedos que tiene Septimus es de ya no poder sentir, ¿no? De ya no poder emocionarse frente a ciertas cosas.
uno de los miedos que tiene es a morir quemado, ¿no? Tiene esta alucinación de llamas o de que su cuerpo por el fuego se deshace y que solamente quedan los nervios. También tiene miedo, aunque solo se refiere una vez a que dice como un marinero ahogado, algo así, como que tiene también miedo al agua. Lo que me interesa es esta cita, ¿no? Por más de que Septimus puede tener cierta pena por Evans, y por más que lo alucina y parece con cierto gusto porque puede recordar a quien fue su amigo, tampoco quiere verlo porque no puede ver a los muertos. Él dice, el narrador, porque no podía mirar a los muertos. Entonces hay un horror metafórico de que la guerra, la muerte sigue estando ahí de la misma manera que la pandemia que está constantemente en todos lados. Frente a esto, la respuesta médica, ¿no? Entonces, mi última pregunta, la de bonus, la de Yapa, es cómo responde la medicina, principalmente a través de los dos médicos, ¿no? Hay una imagen bien fuerte de estos dos médicos que Septimus, dentro de los monólogos de Septimus, él dice que estos dos médicos, Holmes y Bradshaw, te persiguen, recorren el desierto, vuelan gritando hacia la naturaleza salvaje, se aplican el potro y los tornillos de pulgar que hacen referencia a un método de tortura que es como una herradura que se va cerrando y chanca los pies y rompe los pies. La naturaleza humana es implacable. Entonces, la manera en la que Septimus recuerda el actuar de estos dos médicos es la tortura, básicamente. Hay dos diagnósticos. El de Holmes, que es un médico general, un médico digamos, cabecera, le dice a Recia que no pasa nada, que no tiene nada serio y que simplemente debe descansar, tener ciertos hobbies y como que no pensar mucho. La segunda hipótesis es la de el psiquiatra especialista, que todos que quieren tener una cita con él porque es un especialista en esto, tiene conocimiento sobre la llama neurosis de la guerra, incluso habla de que él está en el debate público para que se apruebe una ley sobre esto, ¿no? Porque ya era un problema público. Y la idea de medicina o incluso la de belleza que tiene Williams es la proporción. Entonces, es una idea muy aristotélica de que el cuerpo en balance es un cuerpo saludable. Y su gran prescripción es el descanso. Dice la cita, eh, prescribe descanso en cama, descanso en soledad, silencio y descanso. Descanso sin amigos, sin libros, sin mensajes, 6 meses de descanso. Nuevamente, frente a la presencia de la muerte en un cuerpo, aislarlo ese cuerpo, ¿no? Ese es, tanto en Clarissa como en Septimus, la manera con la que el sistema médico lidia con ellos. Y la proporción tiene una hermana. Esta idea de medicina, de belleza, tiene una hermana que se llama conversión y se ceba en la voluntad de los débiles porque ama impresionar, imponerse, adorar sus propios rasgos estampados en el rostro del pueblo. El narrador de forma clara, explícita, critica a Williams y de qué manera tiene todo este discurso proselitista de convencer y que aplasta la voluntad de los pacientes. Y esa es una de las grandes críticas. El final, quiero decir algo sobre el libre fluir de la conciencia, que es la técnica a través de la cual se escribe mucho de la novela, porque si bien hay una crítica de la novela, si bien también hay una representación de los cuerpos enfermos como una manera de llamar al lector a que también piense en esto, creo yo que lo más importante es que se propone un método de empatía para que el lector pueda sentir lo que no sienten los médicos. De hecho, como les decía hace un ratito, la que se siente cercana a Septimus y que luego reflexiona sobre la muerte y quizás hasta coquetea con el suicidio también, es Clarissa, que entiende a Septimus desde lo poco que le han contado,
a diferencia de los médicos que lo escuchan un montón, pero realmente no entienden y no empatizan con el trauma de la guerra. Y puse esta portada porque es la única o una de las poquitas que hay en las que no aparece la señora Dalloway sola, que definitivamente es el personaje principal, pero hacia el final se establece este vínculo importante entre estas dos tramas que estaban bastante separadas y que a través de la empatía hacia un sujeto postraumático como ella, se puede proponer que pandemia y guerra se cruzan, a pesar de que Septimus ya se había suicidado cuando Clarissa se entera y le cuentan bien todo. Entonces, esto me gustaba porque al final como que se cruzan estos dos contextos. Y eso es lo que tenía preparado. Gracias, Daniel. Súper, súper, te pasaste. Buenísima tu presentación. Máximo, muchas gracias. Gracias, Eh, Marianita, gracias, Daniel. Bueno, yo había pensado em, introducir el tema. Bueno, antes de decir eso, tengo que confesar que varias amigas que han estado leyendo esa novela y de repente les ha pasado lo mismo a algunos de ustedes, me decían, bueno, pero no me engancho, no sé qué está, no pasa nada, ¿no? Este, ¿qué va a pasar? O no está pasando nada y no logro engancharme con esta novela. Y efectivamente, ¿no? Esa es una de las características de este realismo practicado por Virginia Woolf, ¿no? De hecho, la acción de la novela es mucho más mental, podríamos decir, que física, ¿no? Digamos, ¿cómo comenzamos? Clarissa sale a comprar flores, ¿no? Camina, llega a la vitrina donde ve unos guantes, se acuerda de un tío, como se acuerda de ese tío en el pasado, se acuerda de la guerra, ¿no? Luego se acuerda de su época de juventud, cuando ella vivía plenamente, ¿no? Después piensa en Sally Sutton, ¿no? Piensa en la institutriz a la que odia, ¿no? Después la institutriz piensa en su hija y si se va a querer poner esos guantes, si le gustarán esta noche en la fiesta. Después piensa que su hija es una frívola y que solamente le interesa su perro, ¿no? Entonces, digamos, lo que ha sucedido es que ella ha salido a comprar flores, ¿no? Pero lo que ha sucedido, en verdad, en términos de estrategias narrativas, es algo que en verdad va a revolucionar la novela moderna, ¿no? Mariana mencionó a Joyce y efectivamente en Joyce, ¿no es cierto? Tenemos el Ulises que se había publicado muy poco tiempo antes y en donde todo ocurre en un solo día también, en una ciudad, ¿no es cierto? Que es Dublín. Pero a Virginia Woolf no le gustó el Ulises. Y no le gustó el Ulises porque, entre otras cosas, ¿no? Em, digamos, era una insistencia, ¿no es cierto?, en cómo representar la vida interior y lo que hace el Ulises es lo que se llama el monólogo interior, ¿no es cierto?, que es diferente al libre fluir de la conciencia, que es la técnica que ella va a manejar de manera magistral, ¿no es cierto? Entonces, primera cuestión, el narrador cambia, ¿no? Respecto de las novelas realistas del siglo XIX. Este es un narrador que entra profundamente en la mente de los personajes, ¿no? Entonces, no importa tanto qué pasa, ¿no? Sino cómo eso que pasa es percibido por la conciencia de los personajes, ¿no? Y sobre todo, por supuesto, por Mrs. Dalloway. Pero hay una polifonía, ¿no? En el sentido en que vamos a entrar en varias de las conciencias, aunque sea muy brevemente, ¿no? En algunas, esa señora joven, perdón, una mujer joven que atraviesa el parque y que ve a Septimus que acaba de llegar de la provincia y visita Londres por primera vez, ¿no? Y el narrador nos dice, cuando sea vieja se va a acordar de este día en que los vio, ¿no? Entonces es un momentito y ella los ve y piensa, ¿qué estarán haciendo? De repente están peleando para siempre, ¿no? Ve como una cosa tensa y piensa el horror, que es algo que
también va a aparecer en momentos estratégicos en la novela y que está obviamente relacionado con la muerte, como Daniel ha explicado, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son las técnicas para entrar en esto que se llama además stream of consciousness, ¿no? Con la imagen de algo que fluye, algo que no es estático, ¿no? Porque lo primero es la conciencia no es estática, la conciencia fluye, ¿no? Y la conciencia fluye en el tiempo, ¿no? El pasado está en el presente, pero se modifica cada vez que se lo recuerda porque está totalmente conectado con lo que se está haciendo en este momento y con las sensaciones físicas, con el calor en ese día en Londres, con el paseo en el parque, con el fastidio de ver a Mrs. Killman por allí, ¿verdad? Entonces, digamos, todo es dúctil, ¿no? En esa conciencia que no es fija, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los recursos a nivel literario que Woolf propone, ¿no? Primero, la asociación libre. Después, de repente, Mari Carmen, que es la única psicoanalista que está acá, nos puede hablar un poco más de eso, porque las otras dos están de viaje, no han podido participar. Entonces, la asociación libre, ¿no? Como en el ejemplo que les di en la vitrina de los guantes. Después, la sintaxis entrecortada, ¿no? Hay un montón de oraciones sin conectores lógicos, o sea que no sabemos cómo se pasa de una a la otra, en términos sintácticos incluso, ¿no? Luego, una serie de repeticiones, ¿no? Que, de hecho, la más famosa y que alude también a lo que Daniela ha explicado es la famosa cita de Shakespeare, ¿no es cierto? Que repiten tanto Mrs. Dalloway, ¿no? Como Septimus, que también era un gran lector de Shakespeare, ¿no? Oh, you shall not fear the heat of the sun, ¿no? Que es una alusión a la muerte también, ¿no? Los que ya no van, no deben tener miedo del calor del sol, ¿no? Ni el dominio de los tiranos, si me acuerdo bien, etcétera, etcétera, eh, esa cita de Shakespeare que recuerdan los dos personajes que parecen tan diferentes, pero que están asociados en esta vulnerabilidad frente a la muerte, ¿no? Entonces, lo que nos causa, ¿no es cierto? Como lo que nos produce o nos sugiere como lectores es esta sensación de discontinuidad, ¿no? De maleabilidad y de permitirse la incoherencia al interior de la mente, ¿no? Como Mariana decía, no es una novela basada en la razón, más bien todo lo contrario, es la exploración de eso desconocido aún en nosotros mismos, ¿no? O en los personajes mismos. Ahora, la forma en que el narrador logra hacer esto es algo que se llama técnicamente el discurso indirecto libre, ¿no? Que es bien difícil de lograr. De repente Isabela después nos puede decir algo en su experiencia como escritora, ¿no? O Claudia, porque el narrador sigue hablando, ¿no es cierto? Pero se inserta sin dos puntos, sin comillas, sin ninguna marca lo que diría o pensaría o sentiría o la percepción de alguno de los personajes, ¿ya? Y, y en verdad Virginia Woolf tiene casi una técnica, ¿no? Que es eh, un pensamiento o una reflexión de algún tipo, ¿ya? Lo que viene es una indicación del narrador sobre quién lo piensa, pero así como sin ninguna marca, ¿no? Y luego un comentario sobre lo que está haciendo o sintiendo en ese momento, percibiendo con los sentidos ese personaje, ¿no? Y un lindo ejemplo es Mrs. Dalloway cosiendo su vestido ella misma, porque las criadas están muy ocupadas, ¿no es cierto? Eh, Pensando en Peter y por qué lloró, ¿no? Al final de su conversación, ¿no? Entonces, bueno, hay otros recursos también, ¿no? Se usan una serie de símbolos. Daniel había hablado de el ático, ¿no? Y en realidad un símbolo que está asociado muchas veces a Mrs. Dalloway es la torre,
¿no? La torre a la que sube como un niño, la torre donde queda su habitación, ¿no? Donde está la cama donde no duerme su esposo, ¿no? Entonces eso también es una cosa interesante, esa marca de ella ya no tiene una vida sexual, ¿no? Es un momento donde ella cuando se queda, cuando sube para ese descanso obligatorio, ¿no es cierto? Que tiene que hacer por ser una convaleciente, ¿no? Como Daniela ha explicado, ella dice, y Richard se fue, Richard se ha ido nada más a su trabajo, ¿no? Al Parlamento, pero Richard, me ha dejado sola, de repente voy a estar sola aquí para siempre, ¿no? Entonces, la torre con Mrs. Dalloway y con Septimus es la luna, ¿no? Cada vez que aparece la luna, él siente lo mismo que sintió esa cosa que lo rompe, ¿no? Que es el momento en que ella y Clarissa se separaron cuando eran muy jóvenes en Burton, en la casa de campo de los padres de Clarissa, ¿no? Vuelve a verla, cómo ella todavía tiene ese poder, ¿no? Y aparece la luna en ese momento. Y así, ¿no? Cada personaje tiene también... por lo menos estos dos importantes, ¿no? Tienen un nivel metafórico, simbólico, o una imagen con la que se conecta, ¿no? Ahora, otra cosa, bueno, ¿cómo pasa de una mente a la otra este narrador que mediante el discurso en directo libre, ¿no? Logra representar el libre fluir de la conciencia, ¿no? Es a través de esos recorridos de Londres que Mariana había señalado, ¿no? Tanto Mrs. Dalloway como Septimus, aunque nunca se conocen y nunca se cruzan, ¿no es cierto?, en la trama, van a ver el automóvil, ¿no es cierto? Tanto Peter Walsh como Septimus, que sí están cerca en algún momento en el parque, van a ver el avión que escribe unas letras en el aire, ¿no? O van a estar cerca unos de otros, sin llegar a conocerse ni hablarse, pero van a estar próximos en estos recorridos de Londres, ¿no? Entonces, de hecho, podríamos pensar, ¿no es cierto?, que el discurso indirecto libre es lo que le permite al narrador moverse con bastante facilidad en las diferentes conciencias de los personajes, ¿no? Frente a los estímulos de la ciudad moderna, del mundo externo, como Mariana decía, ¿no? Y a partir de allí, bueno, una cosa que se ha discutido mucho es si esta es una novela individualista, ¿no? Que solamente quiere entrar en la conciencia del individuo. Sin embargo, ¿no? Bueno, la crítica marxista, por ejemplo, ha hablado mucho de esto, ¿no? Sobre esta novela, pero es interesante pensar en que al entrar en la conciencia de estos personajes, en verdad hay mucho insight, ¿no es cierto?, en el análisis social, ¿no? O sea, que vamos a ver una representación de la modernidad increíble, ¿no es cierto? Solamente puedo pensar en Walter Benjamin como un ejemplo parecido a nivel de la filosofía, ¿no es cierto? Eh, y lo que es interesante es pensar también en eh, ¿quién tiene más autoridad, ¿no? En esta, o sea, la principal conciencia sin duda es la de Mrs. Dalloway, ¿no? Y luego tenemos todas las otras, ¿no? Y sería muy interesante, no lo he terminado de pensar, ¿no? Pero sería muy interesante ver a quién le da o no la razón el narrador, ¿no? De hecho, a los médicos no, ¿no es cierto? Cuando ellos expresan sus opiniones o piensan o se disgustan, ¿no? Frente a la propia figura de Septimus, ¿no? Ahora, una cosa muy bonita que encontré, en verdad, en un artículo, es la idea de el fluir colectivo de la conciencia, ¿ya? Que nos lleva, y seguramente Pam hablará después de eso, a pensar en cuestiones más filosóficas, ¿no? O sea, es verdad que todos
estamos solos, ¿no es cierto? Y es verdad que la novela es toda una reflexión sobre cómo podríamos conectarnos con el otro o cómo no podemos conectarnos con el otro, ¿no? De hecho, el caso extremo de no conexión son los médicos frente a Septimus, y el caso extremo de una conexión que no tiene, o tendríamos que pensar cuál es el sustento de esa conexión, y ya Daniel lo ha explicado, ¿no? Es la vulnerabilidad y la conciencia de la muerte entre dos personajes que parecen opuestos, que son Clarissa y Septimus, ¿no? Entonces, pero en la novela hay momentos muy hermosos estéticamente también y muy poéticos, donde hay una especie de conexión colectiva, ¿no? Y eso tiene que ver con el lindo clima de ese miércoles de junio en Londres, ¿no? Con salir y ponerse en actividad y caminar por esta ciudad que motiva, ¿no es cierto? Mueve a la acción a todos los personajes, ¿no? Tiene que ver con sensaciones, ¿no? Que comparten estos personajes y que de alguna manera son, yo diría, un canto a la vida después de la guerra y de la pandemia, como Daniel ha explicado, ¿no? Porque también estuve pensando mucho en una frase que se repite, que es "And there she was", ¿no? "And there she was", que es como termina la novela. eh, Estoy aquí, ¿no? Ella está allí, está viva, ¿no? Y el misterio que esa vida significa, ¿no? Hay dos momentos también que estaba pensando, ¿por qué aparecen estos momentos y qué quieren decir? Y creo que tienen que ver con eso que estoy comentando. Y son momentos en donde aparecen viejas, ¿ya? De hecho, Mrs. Dalloway es una mujer que está muy consciente de cómo está envejeciendo, ¿no es cierto? Y que recuerda con mucha nostalgia su juventud más salvaje, digamos, cuando se enamoró de Sally Sutton, ¿no? Cuando leía poesía, ahora solo lee biografías antes de dormir un rato, ¿verdad? Pero hay, no solamente es ella con la conciencia de la vejez, sino que hay dos viejas bien interesantes. Una es una vieja que está cantando en el parque y canta sin, no son palabras lo que dice, ¿no? Es como un canto, creo que tengo la cita aquí, espérenme. Ah, no, no la tengo, pero no importa. No sé si lo recuerdan, pero es un momento curioso donde ella está cantando, ¿no? Esta canción que viene, sí, acá está. Es, digamos, una voz indescifrable, no son palabras, ¿no es cierto? Una voz primordial, ¿no? Una voz, dice de la novela of the Ancient Spring, de la antigua primavera que brota de la tierra, ¿no? Una voz primordial. Peter la escucha, ¿no? Y es bien interesante porque esto es como una voz anónima también, ¿no? Entonces es esa fuerza de la vida que persiste a pesar de todo, ¿no? Que es anónima, que no tiene, que no está en lo simbólico, ¿no? No dice nada, pero que transmite esa vitalidad, ¿no? Y la otra, ese misterio de la existencia, digamos, de estar acá y estar vivo, ¿no? Y la otra vieja es una vieja, esta sí, esa es una vieja, una pordiosera que está en el parque, ¿no? Y la otra es más bien una vieja de clase alta que vive al frente de la casa de Mrs. Dalloway, ¿no? Y ella la ve y ve que pasa de una habitación a otra, ¿no? Y se la queda mirando, ¿no? Y piensa, la vieja no se da cuenta al comienzo de que Mrs. Dalloway la está mirando, ¿no? Y ella dice, qué supremo misterio. There's one room, there's another, ¿no? Y la vieja pasa por esos cuartos y la ve haciendo nada en especial, simplemente existiendo, ¿no? Entonces, en un momento parece que hay una mirada mutua, ¿no? Pero lo que dice Clarisa es que es fascinante verla y que esto la reconcilia, ¿no es cierto?,
con estar viva, estar en ese momento, ¿no? Entonces, creo que hay una técnica narrativa, que sería el libre fluir de la conciencia y el discurso indirecto libre, pero que expresa un problema que es un problema filosófico, ¿no? Que es cómo nos conectamos con el otro, si es que podemos conectarnos. Existe una manera en que todos podemos coincidir en una especie de, digamos, stream colectivo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con la vida o con la muerte, ¿no? Entonces, esta conexión entre lo filosófico o lo ético, si quieren, o lo existencial, para poner un término más moderno, ¿no? Con una técnica literaria que Woolf practica de manera extraordinaria, ¿no? Es una maestra. Nada más. Súper, súper. Gracias, Cecilia. Muy interesante tu comentario. Quería añadir yo solamente una cosa muy chiquita a propósito de las últimas ideas que compartías, y sobre tu alusión a los nexos con cuestiones filosóficas. Eh, se dice a menudo que un filósofo que tuvo cierta influencia en Virginia Woolf fue G. Moore. Pero por lo general, cuando se piensa en la influencia de G. Moore en Virginia Woolf, se piensa en Principia Ética, que es un texto de 1903, publicado por Moore, y que tuvo un impacto muy grande en el círculo de Bloomsbury, al que pertenecía ella, ¿no? Bueno, ¿y por qué tuvo un impacto? Porque en Principia Ética Moore sostenía que lo bueno no podía definirse en términos naturales y que el valor moral último era esto que él llamaba lo bueno intrínseco, como la belleza, como las relaciones humanas duraderas y profundas, etcétera. Y eso es algo que sí se ha comentado bastante, porque claro, el Círculo de Bloomsbury abrazó esta idea de Moore y la decoró, le puso los matices más propios o que más les interesaban a ellos. ¿No? Abrazaron la idea de que el arte, la amistad, la experiencia estética eran valores morales superiores o tenían una importancia muy, muy profunda, y fue bastante central para el Círculo de Bloomsbury. Pero lo que poco se ha dicho y que me parece interesante es cómo en 1925, el mismo año en que se publica esta novela, Moore publica también un ensayo que para la filosofía es bastante importante, que es Defensa del sentido común. Aparece en el mismo año, en 1925, y retomando lo que tú decías de esta idea de comunidad, yo creo que esa idea se dibuja allí de una manera muy nítida en defensa del sentido común. Es decir, el nexo que yo querría destacar ahora con G. Moore es que Moore inaugura una tradición filosófica de estudio del lenguaje ordinario, de recuperación de ese lenguaje ordinario que se nutre muchísimo de la experiencia común. Y esa es una idea que late bastante en la novela que comentamos ahora. ¿M? Es decir, la recuperación de lo cotidiano y su profundo misterio además, ¿no? Entonces, bueno, Defensa del sentido común no es una obra particularmente poética, ni la prosa es particularmente atractiva. Víctor se ríe, no lo es, pues es cierto. Pero aunque las palabras que usa Moore no son estas, creo que hay un dibujo muy nítido de la idea de comunidad, ¿no? De esta comunidad en la que nos encontramos y reconocemos, pero que también nos desencontramos, ¿no? Sí. Y bueno, hay otros temas. La vez pasada conversábamos de esto con Cecilia. No voy a fatigar a nadie con esto, pero hay otros temas interesantes que se conectan con, filosóficos, ¿no? Que se conectan con los que asoman en la novela, como por ejemplo los debates entre las voces realistas y las perspectivas idealistas, la idea de la privacidad del dolor como algo que es tan difícil de compartir y que parece incluso incomunicable. Este tipo de cuestiones
no es casual que se discutan eh, en esa época y posteriormente, ¿no? Y de manera muchísimo más creativa con Wittgenstein después, ¿no? Que además reacciona ante los textos de Moore. Eso quería decir, nada más, y quería agradecer las exposiciones. Y Víctor tiene un comentario que hacer. Claro, Víctor, adelante. Bueno, no un comentario que hacer. Primero saludar a todas y a Daniel. Es una de las cosas que me impresionó cuando vi la sesión anterior en grabación, que había un hombre, Daniel. Y yo dije, wow, y primera vez que voy a estar rodeado de mujeres, puras mujeres. Y digo, bueno, es que es una buena experiencia que ustedes tienen la mayor parte del tiempo en la academia, ¿no es cierto? Que es uno de los temas, a mí me parece, que estamos viendo. Pero quería decir algo acerca de lo que dijo. Primero, muchas gracias por las presentaciones, o sea, y gracias por este espacio, porque realmente hay tantas perspectivas de las cuales se puede hablar de Virginia Woolf. A mí me encanta Virginia Woolf, no la conozco mucho, he leído solamente dos novelas en la universidad hace siglos y ahora Mrs. Dalloway la he empezado a leer, no la he terminado de leer, pero me ha hecho recordar lo que realmente me impresiona y tiene que ver con el comentario que hizo Cecilia al principio acerca de cómo la gente no se conecta con esta novela en particular. Y a mí lo que me llamó la atención más que nada al leerla primero es la capacidad que tiene la forma como escribe Virginia Woolf de hacer que la temporalidad deje de ser una cosa lineal y se vuelve más bien, como Benjamin mismo dice, ¿no? Una cuestión de constelaciones, constelaciones de diferentes asociaciones, diferentes momentos, diferentes, y que además tiene que ver con lo que Mariana dijo en su exposición, ¿no? Una historia que es más que nada sensible, afectiva, ¿no? Que no sigue la lógica racional, sino una lógica, y en ese sentido sí, yo pienso en Benjamin, pero también, y Pamela estará de acuerdo conmigo, Wittgenstein en su metodología filosófica, ¿no es cierto?, hace asociaciones que no son necesariamente intelectuales, digamos, racionales, sino afectivas, asociativas, imaginativas, para crear constelaciones de sentido. Entonces, es una de las cosas que me parece maravillosa de Virginia Woolf. Y claro, tiene que ver también con la experiencia de la guerra, de la posguerra y de la pandemia, cosa que se refleja en nuestra época, que ahora tiene que ver no solamente con la maquinaria de esa época que era alienante, sino ahora con la digitalidad. O sea que estamos realmente viviendo una época muy parecida, ¿no? En ese sentido, donde el pensamiento asociativo, imaginativo, afectivo, quiero decir femenino, pero tampoco quiero ir por ahí solamente, ¿no? Hablaron al principio de la feminidad de Walsh. Es lo último que hubiese pensado yo, que era femenino. Interesante, ¿no? Pero después cuando ustedes comenzaron a hablar de que, claro, él se pone a llorar y es lo que uno estereotípicamente identifica con lo femenino. Pero a mí no me pareció en todo caso eso. Pero quería decir eso y la experiencia que tuve con esta novela, porque, claro, entre que no tengo tiempo para leerla y quiero leerla, y no, entonces me conseguí la versión Audible, ¿no? Para escucharla mientras camino en el parque. Y bueno, pero eso me creó una gran confusión, o sea, potenció, digamos, la forma en que escribe Virginia Woolf, porque ustedes saben que con Kindle uno no sabe dónde está en el libro, ¿no? ¿Qué página? No sabes qué página. Entonces, nada, ¿qué puedo decir? He tenido una experiencia, una meta experiencia, ¿no? Del estilo de Virginia Woolf, escuchándola, leyéndola, tratando de leerla con la escucha. Bueno, en fin, una confusión total, pero con lo que me quedé fue con esto, ¿no? Que lo que me interesa y lo que me parece que es valioso es que comienza a deconstruir nuestra concepción y nuestra expectativa de que hay una trama lineal. ¿No? Que aquí lo que tenemos que ver es más bien lo que está pasando justamente con ese tejido tan maravilloso, porque además la forma como usa el lenguaje, cómo las palabras comienzan a brotar como si fuesen, ¿no? Seres con una serie de asociaciones, en fin, ya me estoy poniendo demasiado no muriano respecto a eso, ¿no? Em, y creo que eso es lo que quería decir para empezar. Y muchas gracias por este espacio, me parece fantástico estar aquí. Gracias, Víctor. En relación a lo que Víctor ha dicho, ¿puedo decir dos cositas, Pam? Sí, claro, y pues nada más hay que decirle gracias a Daniel y despedirlo con... Gracias, Daniel. Chao, te pasaste. Claro, Ceci, adelante. Ya, quería decir que
respecto de esto que tanto Víctor como Mariana han remarcado, que es que no hay una trama lógica, ¿no? Em, no, ella, dos cosas. Uno, que ella se resistía a decir mente, ¿no? Y el término que usaba era alma, soul, ¿no? The mystery of the soul. A pesar de que no era religiosa para nada, ¿no? Insistía en usar esa palabra y eso me parece súper sugerente, ¿no? Y la otra cosa es que también ella dijo muchas veces que lo que escribía, estos textos no eran novelas, ella las llamaba elegías, ¿no? Y elegía, por ejemplo, To the Lighthouse, elegía a su madre, ¿no? A la muerte de su madre que murió cuando ella tenía 13 años, ¿no? Y el personaje de Mrs. Ramsay, por supuesto, se parece mucho. Está inspirado en la madre de Virginia. Elegías, ¿no? Que es una forma poética, ¿no? Entonces insistía en que llevaba digamos, la ficción, ¿no? O la narrativa hacia el extremo, acercarla lo más posible, que hasta fuera casi indistinguible de la poesía, ¿no? Que esa es la intuición que Víctor ha tenido cuando ha leído. Sí. Y una cosa, si puedo agregar, una cosa que también quería mencionar es la cuestión del sueño como un acto de resistencia, porque, o sea, uno podría decir que el suicidio de él, ¿no? De Septimus es una forma de resistencia, bueno, todo el mundo lo dice, ¿no? Es un acto de resistencia, pero el soñar, ya no solamente como soñar en la noche, sino el metabolizar la experiencia a través de la fantasía, a través de la fiesta, a través de todas estas cosas que Dalloway es tan grande en poner juntas y de armar sentido, ¿no? Me parece que también es un elemento que me interesa mucho, sobre todo porque bueno, digamos que es parte de la investigación que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Ver el soñar como un acto psíquico, por eso el soul es mucho más importante que la mente, ¿no es cierto? Es un acto psíquico el de metabolizar aquello que estamos recibiendo que no podemos asimilar, ¿no? Y de a través de la fantasía y de la imaginación ir haciéndolo pensable para que eventualmente haga sentido dentro de la experiencia. Parece que eso está muy activo en todo lo que está haciendo con la palabra Virginia Woolf, por lo menos, bueno, y en Orlando, ni hablar en Orlando. En Orlando cuando habla, ¿no? de la fluidez de género, con la fluidez histórica y etcétera, ¿no? También es una cuestión de la función psíquica del sueño, ¿no? Una cosa onírica más que una cosa lógica. Mari Carmen creo que quiere decir algo, pero estás con el micrófono apagado, Mari Carmen. O bueno, no sé si Mari Carmen, ¿quieres decir algo? Sí, su micrófono está apagado, Mari Carmen. Está apagado. Pam, creo que tú se lo puedes activar. ¿Ah, sí? Pues Eh, si le das como clic derecho en los participantes, Sí. a ver. en su nombre, ahí le puedes activar el micrófono. Mm, Vamos a ver si puedo. Ya, ok. Sí, ¿Ya? ahora sí, sí, dale, Mari Ay, Carmen, qué gusto de verte. ay, yo soy feliz. Lo que pasa es que, discúlpeme, me contracturé y tuve que ir a que me hicieran un masaje y creí que era las 5:30. Así que me perdí una charla. No te Pero preocupes. bueno, aunque no he terminado de leer, me siento así como la alumna que no cumple, pero qué interesante es escucharlos, ¿no? Y me ha dejado bien fascinada esta forma, haciendo alusión a la asociación libre que tiene su reverso la atención libre flotante, porque justamente lo que se trata es de evitar la racionalidad. Espero que no. Chuma, lo que pasa que acá estoy en Halloween, ¿ya? Entonces están que tocan y mis perros, me privo, me escuchan. No, no tengo Halloween, disculpen. ¿Te imaginas? Estoy sola. No sé si me escuchan ahora.
Sí, 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 yo pensé perfectamente. que era un atentado contra la racionalidad. Exacto. Sí. Sí, porque de verdad la asociación libre, eso hace el paciente, pero el, el analista tiene que tener la atención libre flotante y desde ese lugar es rehusar buscar sentido, sino dejar que aquello que estás escuchando te impregne con cosas que también asocias contigo. O sea, esa idea de la asepsia, de que solamente es el discurso del paciente y que tú no debes contaminar con nada, está totalmente transformado, porque esa atención y de repente, juntos, y ahí hay una zona ¿cómo te podría decir?, de vinculación, juntos encuentran un sentido, no es unilateral. Y en ese sentido es como armando, ustedes lo han descrito ahora, es como constelaciones que se van armando, se empieza por una idea, se abandona, se va hacia otra idea y de repente pues hace sentido emocionalmente en la persona. Entonces, el texto de ella también también al comienzo me decía, pues, qué disperso, ¿no? O sea, agarra una cosa y otra, y de repente empecé a encontrar que tenía un valor esa dispersión. Ay, ¿qué pasa? ¿Quién? Ay, disculpe, espérense. Ah, no sé quién la habrá abierto. Ay, menos mal que no se ha salido a Te buscar. mando ahorita, estoy en sesión. Ya no se ¿Ya? preocupe, pero está abierto su puesto. Mil gracias, se fue Rosemary la última. Ya, sí, los chiquillos, ¿no? Ay, disculpen. En mi casa, ciérrame bien, en mi casa es Halloween. O sea, hoy es Halloween, Día de Brujas. Y acá es una locura. Mira, no he podido salir, tengo que estar encerrada para decir que doy caramelos o no doy caramelos. Así que, pero estoy tan contenta de participar que por nada me lo pierdo. Mira que tenía una sesión en la sociedad para hablar de la vejez. Pero bueno, acá estoy aprendiendo. Muchas gracias, ¿ah? Gracias a ti, Mari Carmen. Encantados de escucharte. Ah, ¿qué? Am, ¿Alguien quiere hacer algún comentario, eh, preguntar algo, pedir algo, reclamar algo? Yo más bien tengo una pregunta para las psicoanalistas, Uy, porque, porque creo que, bueno, escuchándolos también a todos ustedes, esta cuestión, hay una cosa sintomática, ¿no? O sea, hay síntomas en en el cuerpo de Mrs. Dalloway cuando ve cosas, cuando suena el carro, cuando ve algo que no le gusta, que le da asco, que, ¿no? Entonces, como tal vez esta sintomatización, o cómo la ven ustedes tal vez en la novela, ¿no? Por cómo la ciudad entra a través del cuerpo, ¿no? En los personajes. Porque me parece que ahí... En Clarisa no lo tengo tan claro, en Séptimos creo que es más evidente que todo su trauma se ha quedado, ¿no es cierto?, en el cuerpo propiamente y bueno, no hay un cauce, ¿no?, de desfogue, pero en Mrs. Dalloway tal vez es diferente. No sé si alguien por ahí también lo pensó. claro. Desde la mirada psicoanalítica, eso es para aportar ese poquito. El cuerpo habla cuando no está en capacidad de sentir y de pensar. Entonces aparecen los síntomas. Y justamente el trabajo es eh, encontrar un sentido a ese síntoma para hacer conexión con el sentir que es lo que está bloqueado. Y luego la elaboración, que es lo que viene a posteriori. Entonces está interrumpido el camino porque el cuerpo no tiene palabras, solamente, no, inclusive hay determinadas sensaciones
que son claves. Por ejemplo, personas que ante una situación que tienen que enfrentar, hay un miedo profundo, no sienten el miedo, sino que sencillamente empiezan a tener problemas estomacales. Y cuando quieres conectarlo con a qué será, no, he comido algo mal. O sea, hay una respuesta racional que justifica y no hay posibilidad. Y es con un trabajo arduo de que, ok, has comido algo más, pero ¿qué ha pasado, no? Entonces, y uno está bloqueado. Es a posteriori cuando uno está solo, que de repente hace link. Ya, eso es el insight, ¿no? Y entonces baja la sintomatología. Gracias, Mari Carmen. No, sí, lo decía por como, o sea, porque este fluir de la conciencia nos lleva, ¿no? O sea, a veces digamos, cuando Clarissa recuerda lo que dejó de Peter, ¿no? Hay a veces hay puntos, ¿no? O sea, literalmente puntos en las oraciones. Entonces, hay como varios silencios o a veces las cosas, digamos, estas descripciones, vamos a llamarlas así, fluyen y de pronto los full stops, los puntos, también generan tensiones. Y por ahí hay como síntomas o incomodidades más adelante en el personaje. Y también creo que eso se marca cuando Cecilia decía en las repeticiones, ¿no? Esas repeticiones generan también tensiones. O sea, son herramientas, creo, también sensibles, ¿no? De la novela. O sea, son más como para sentir la pausa, ¿no? Un impacto que para ver como la gramática o una sintaxis propia en la técnica. Sí. Justo que tengo un ejemplo buenazo, miren. A Still, ver. it was hot. Punto. Still, one got over things. Punto. Still, life had a way of adding day to day. Punto. Still, he thought, yawning, ¿no? O sea, así como Mm, justo lo que Mariana está explicando, ¿no? Y que tienen que ver con el calor, con la sensación, efectivamente. claro, claro. Y el final, ¿no? Porque es cortito. And there she And was. there she Entonces, was. Sí. sí. No sé, Mariana, ¿tú crees que, o sea, claramente Peter está entrampado en la repetición, ¿no? En el trauma, digamos. Sí, O sea, que no puede elaborar el síntoma, digamos, ¿no? Pero Clarice claro. sí puede, lo hace mejor, intenta, ¿no? Intenta. O sea, al menos creo que la conciencia de ella fluye. Está Fluye, fluyendo. fluye, así es. Y la de él va en círculos, ¿no? Y retorna, Sí, retorna, retorna. claro. Revive la misma escena, ¿no? Ella revive la Y, escena, digamos, recuerda cómo se enamoró de Sally Sutton, pero hace algo con esa escena en su presente, ¿no? y exacto, y también como si me hubiera casado con Peter, ¿no? Me hubiera ido a la India, pero me casé con Richard. Y si esta noche estuviera Peter aquí, ¿no? Para la fiesta, pero Richard, ¿no? Entonces, como que está haciendo, tratando de elaborar, ¿no? Exacto, Exactamente. Sí, exacto. De soñar, está soñando De todo otra vez. soñar. Ujú. exactamente. Yo Sí. tenía una pregunta para Mariana, porque me encantó lo que hiciste con la ciudad. O sea, lo que, no solamente el mapa, que obviamente me dio mucha curiosidad para ver cuáles eran los caminos y dónde se encontraban, sino cómo estás pensando. ¿Podrías decir un poquito más acerca de esta conexión entre la ciudad y, por ejemplo, esta sintomatología que estás viendo en el lenguaje? No sé, Mm. puedes elaborar un poquito más lo que empezaste a decir ahí. Sí, o sea, por ejemplo, bueno, una escena clave creo es la del automóvil, ¿no? Cuando ella ya llega a a la florería y el automóvil se ha desviado hacia la vereda, ¿no? Y eso se percibe, o sea, el vidrio tiembla, em, la vendedora se inquieta, pide disculpas, está nerviosa, ¿no? Em, lo que yo creo es que esta ciudad ahora produce síntomas en la gente. El claxon te altera, ¿no? Las multitudes también te ponen en tensión, tienes que ir rápido. em,
Entonces hay como, siento que la ciudad también pasa por el cuerpo de los personajes, ¿no? Un montón. Y incluso me acuerdo de esta escena en la que está Mrs. Dalloway pasando por Westminster y ve Pimlico, este distrito que está a lo lejos, y Woolf pone em, Pimlico was the borough where mothers gave suck, ¿no? O sea, como daban de mamar a sus hijos. ¿No? Entonces, eso también es, o sea, es el distrito, pero está el cuerpo de las madres dando de lactar. Entonces, creo que hay muchos pasajes en donde esta ciudad es percibida a través del cuerpo. O sea, es, mejor dicho, claro, es la percepción, no es lo sensorial. Em, y también, o sea, lo que suena en la fiesta, las copas, ¿no? El sonido que se mete por el oído. em, Creo que eso es importante. Pero sin duda, Londres en 1920, al igual que París, y ahí me hizo acordar muchísimo las crónicas de Vallejo, cómo la gente se aterrorizaba de pensar que ya los caballos daban miedo, ¿no? Que te iban a matar, pero ya el automóvil era una cosa de terror, ¿no? Entonces, como no frenan o como las bocinas son demasiado estridentes, ¿no? Cuando Vallejo narra París, y acá también hay algo parecido, o sea, ese automóvil se sale de la pista, ¿no? Se sale de su cauce. Entonces, creo que eso también es interesante. Claro, la conexión de todo, que es en realidad sensible más que nada, ¿no? Ujú. Entonces me hace acordar una cosa que también repite Wolf en el pequeño ensayito que leímos para la última vez, el del trabajo para las mujeres, ¿no? Profesiones para la mujer, ajá. Que lo importante era que era una historia colectiva, que no era lo que le pasaba a ella, sino lo que eso contribuía a Mm. lo colectivo, ¿no? ¿No decía algo así? Sí, sí, es verdad. Y entonces esto que estás diciendo tú de la ciudad, cómo nos impacta, es simplemente tomar conciencia de la relación que tenemos con las cosas, no en función de los conceptos que tenemos, sino en función de nuestro cuerpo y cómo, sí, pues una ciudad que interactúa con nosotros, que estamos traumados por la guerra o por la pandemia o lo que sea, obviamente va a tener una resonancia. Entonces es como Ujú. pensando también en otro tema que estoy estudiando, que es el antropoceno, la crisis del antropoceno que viene de nuestra desconexión de la naturaleza, de lo sensible, ¿no es cierto? Y que esta forma de pensamiento, esta forma de sensibilidad que tú estás, de alguna manera describiendo con la ciudad, es una forma de recuperar esa conexión con lo que nos rodea, de darnos cuenta cómo es Ujú. que todo nos afecta y afectamos a todo y que todo está conectado, ¿no? Exacto, y también creo, pero también creo que es interesante comparar la experiencia en la ciudad y la experiencia en la casa, ¿no? Porque las descripciones de los objetos son largas en la casa de Mrs. Dalloway, ¿no? El florero, la flor, o sea, como anclarse en lo ya conocido, porque lo externo es más peligroso, ¿no? Y lo mismo, o sea, está Septimus en el parque y la gente está mirando el avión que está dibujando. ¿Y qué dice? Es una test, dice tal cosa, ¿no? Ah, Toffee, ¿no? ¿Qué es eso? Es propaganda, ¿no? Pero en ese momento todavía no se procesa como tal. Entonces creo que eso también es bien interesante de ver cómo en verdad, o sea, todo pasa por nuestro cuerpo, ¿no? Y luego la mente lo ordena como puede, ¿no? Como Mari Carmen dijo también, son intentos. Ujú. Sí. ¿Algo más? ¿Alguien quiere comentar alguna otra cosa? Sí, ¿qué tal? No los conozco, bueno, Ceci, pero no soy Claudia Paredes. A mí me interesa más eso desde el punto de vista de qué sentimiento genera el lector, al menos en el ritmo, ¿no? No me acuerdo quién comentó que alguien le había dicho lo pesado que estaba haciendo de Stallone. Justo ayer a mí me llamaron y me dijeron que un club de lectura no funcionó porque pusieron, o sea, que llevan años, pero que esta sesión no ha funcionado por Mrs. Dalloway y que nadie podía terminarla, ¿no? Y me pareció súper interesante. Yo puse a justo a Mrs. Dalloway hace
un par de años también en un taller y también costó. Entonces me preguntaba, Cecilia, en cuanto a lo que dijiste de discurso de asociación libre, creo que así lo llamaste, ¿no? Y estas técnicas que ya usando que también conciencia, ¿cómo le llamaste? La conciencia que no es monólogo interno, sino que es sí, libre asociación, ¿no? El libre fluir de Eh, conciencia, sí. libre, exacto, fluir de conciencia, cómo esto quizás puede hacer que que el ritmo, a pesar de que pasen muchas cosas, el ritmo en el texto sea un poco más lento. Me pregunto, quizás por eso también se está haciendo más difícil de leer hoy, que todo es más como inmediato. Eh, no sé. Eh, yo creo que sí hay un ritmo que fluye muy bien, ¿no? Lo que no hay es, o sea, lo que a propósito se quiere evitar es la concatenación lógica, pero que hay un ritmo poético, hay un ritmo, incluso en el sonido de las palabras, está muy bien Quizás construido. me refería como a un ritmo, o sea, algo más rápido, ¿sabes? No hay un ritmo en la trama a la que estamos acostumbrados, digamos, Ujú, en el realismo tradicional, ¿no? ujú. No pasa una cosa que lleva a la otra. ¿No? Pero sí creo que hay mucho ritmo en esta novela, no sé. Yo creo que es súper interesante. O sea, ahorita luego lo quiero escuchar en audio, como ha hecho Víctor, ¿no? Para ver cómo funciona. O sea, yo creo que eso debe ser como que prendes la radio a ver, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Em, pero a comparación de una habitación propia, no sé cómo lo percibo. Creo que este está un poquito más articulado en ritmo que el otro, ¿no? No, o no sé, al menos esa fue mi percepción, que acá, como dice Cecilia, habían tonos más como poéticos. O sea, a pesar de que no hay una estructura en sí, hay una forma detrás, ¿no? Un trabajo como más perceptible, si se puede decir. O sea, sin duda yo creo que, claro, hay, perdón si no me expresé bien, lo que yo siento es que quizás como es más, todo eso como ralentiza el ritmo, aunque lo haya, pero es más lento que, por ejemplo, no sé, unos relatos de Bailey, por ejemplo, ¿no? Me lo pregunto por la percepción que está habiendo hoy en día de que la gente no pueda ni terminarlo. Por ahí, alguien dijo esto también al comienzo, creo, ¿no? Que le estaba costando terminarlo o algo así. Entonces me pregunto qué es lo que hace que choque tanto hoy en día. Porque yo creo que cualquier persona puede terminar, no sé si una habitación propia, pero sí The Professions for Women, ¿no? Se lee, yo creo, hoy en día sin problema. Pero en general, pues siento que hay algo que no sé si decir no es tan fácil, pero algo que no está atrapando ahorita. No lo sé, lo que me da la impresión. Yo, yo, yo diría que tiene que ver con la forma como nos está afectando, por ejemplo, el hecho de que vemos todo en pantallas, ¿no? Entonces aprendemos a captar los conceptos y es mucho más fácil hacer que una cosa que tiene una secuencia clara nos capture, pero lo que requiere de un poco de reflexión y de pausa y de ver cómo suena y lo que hace ella, que es reflexionar todo el tiempo, ¿no? Porque te da imágenes más que conceptos. Eso nos cuesta mucho más ahora que antes. Y tiene que ver con el ritmo que estamos viviendo en la sociedad en que estamos viviendo, pues, ¿no? Porque todo el tiempo estamos solicitados por 50 cosas, hacemos 50, entonces sentarte a leer con cuidado y con paciencia que se requiere para leer este texto
Tal vez eso es lo que hace que sea tan difícil de terminar, ¿no? O sea, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que precisamente porque estamos todo el tiempo en la pantalla, que me siento, yo tengo que dejarme, o sea, mentalizarme un día antes para poder sentarme 4 horas a leer un texto, sin pararme cada 5 minutos. Entonces yo creo que eso tiene que ver con la dificultad que tenemos de leer a Virginia Woolf hoy día, porque Virginia Woolf requiere que esté sentado y dedicado y concentrado, y sin embargo estamos acostumbrados a desconectarnos a cada rato. No sé, eso es lo primero que se me ocurre a mí, por lo menos es lo que explica que yo tenga dificultad en leer un texto como este, a diferencia de un texto como has mencionado a Bailey, ¿no? No sé si soy el único. Que creo que también pasa con puede ser, sí, o estoy diciendo una barbaridad quizás, pero también puede estar pasando eso con la escritura, ¿no? Eh, pero es precioso lo que hace Woolf, entonces yo ya hacia otro lado me lo preguntaba también como que si se podría combinar un poco, y probablemente ya se ha hecho, no sé si conozcan autores, pero combinar estas cosas como no tan fáciles, sino que si nos hagan sentarnos a leer con algo que sea más siglo XXI, de alguna manera, no sé cómo decirlo. Porque ni frases cortas, ¿sabes? Porque hay Virginia Woolf, tú la acabas de citar, Cecilia, ¿no? Hay como una serie de frases cortas y aún así hay toda esta pausa en todo el texto. Mm. Isabela, claro, adelante. Sí, bueno, yo sé que se nos acaba el tiempo, pero quería decir que esta técnica narrativa tan revolucionaria en su momento de Virginia Woolf, ¿no? Ha tenido un gran impacto también en nuestros escritores más cercanos, por ejemplo, en el boom latinoamericano, ¿no? Yo comentaba sobre García Márquez. He encontrado unas citas en las que Gabriel García Márquez dice, por ejemplo, aprendí algo que me resultaría muy útil en mi escritura posterior, la técnica del monólogo interior. Más tarde la encontré en Virginia Woolf y me gusta más cómo la usa ella que cómo la usa Joyce. Entonces él encuentra a Joyce, pasa a Virginia Woolf y se da cuenta que Virginia Woolf no es solamente el monólogo interior, sino que expresa la subjetividad de muchas voces, las voces que se va encontrando en el camino, ¿no? Y esto es para él una inspiración y comienza a usarlo. Por ejemplo, García Márquez dice, regresé del viaje a Aracataca y me puse a escribir muy rápidamente en Barranquilla La hojarasca, con un método completamente wolfiano. Su técnica es la de la señora Dalloway. Y por último, me encantó que dice, cómo admiraba, la admiración que Gabo le profesaba a Woolf era tal que todos sus artículos en el Heraldo estaban firmados con el seudónimo Septimus, el nombre inspirado en el personaje Septimus Warren Smith de la señora Dalloway. Entonces yo creo que ella era una pionera, era súper revolucionaria en su momento, pero qué impacto ha tenido en tantos escritores que después ya vemos en Faulkner y Faulkner en los del boom latinoamericano. Y entonces hay toda una seguidilla de influencias y para nosotros actualmente ya es más fácil leer a los herederos de estas técnicas, ¿no? Pero bueno, no, creo que sí es un esfuerzo leerla y apreciarla, pero un esfuerzo que da sus réditos, ¿no? Muchísimas gracias, Isabela. ¿Alguien quiere comentar algo más? Tenemos en un mes Alfaro, ¿no, Cecilia? Eh, y si no hay más comentarios, eh, terminamos esta sesión para que todos se vayan a celebrar Halloween. Vamos a la casa de Mari Carmen a pedir. Así es, Sí. porque por lo menos ella contesta, ¿no? No como otros que no contestamos Pero, siquiera. pero creo que no tiene caramelos, No ¿ah? Creo que tiene, no no tiene. tiene. Algo tendrá, algo tendrá. Ella siempre tiene mucho que ofrecer. Bueno, amigas, amigos, entonces, si les parece bien,
cerramos esta sesión, dejo de grabar y nos vemos en un mes, ¿no? Sí, Ha y estado no has pensado, tienes que pedirle a un voluntario que diga algo sobre To the Lighthouse al comienzo. Pido yo un voluntario. ¿Hay alguien que Sí. quiera decir, que se sienta atraído o atraída por Alfaro y que crea que quiere decir algo, presentarla en 5 minutos o no sé? ¿Se te ocurre quién puede querer, Cecilia? Alex podría querer, pero Alex va a dar a luz justamente el 30 de noviembre. No, está totalmente exonerada. Sí, va a recibir a Leo. Qué bonito. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, ya veremos, ¿no? Ya, Cecilia, vemos cómo nos organizamos, pero en un mes nos sí, volvemos a juntar. Súper. muy bien. Excelente. Muchas Bueno, Gracias, Pam. gracias. Gracias a todos Gracias a por Sí, todos. Gracias, grabar, Pam. gracias. Qué gracias. interesante. Chao. Gracias.